parece, empezamos. Son las 7 en punto ahora, siguen dando gente, pero bueno, se pueden ir sumando, yo creo, a vuestra charla. Vale. Muy bien. En primer lugar, queríamos dar las buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las pantallas por medio de la plataforma Zoom, un sistema que hemos incorporado a las actividades culturales de la Fundación José Cardín Fernández como solución de urgencia ante una pandemia que todavía nos azota, pero que está sirviendo para que docenas, quizás cientos de personas hayan podido acercarse por primera vez a este tipo de eventos, cuando la distancia o los horarios posiblemente les hubiera impedido hacerlo de manera presencial, incluso sin restricciones. A todos, gracias por estar ahí. Para no alargarme mucho en la presentación, os mandamos a todos el currículum de los ponentes junto a las claves de acceso a la conferencia. Quiero agradecer muy especialmente a los profesores Narciso Santos y José Ignacio San Vicente y a los doctores Diego Piay y Patricia Argüelles por habernos invitado a formar parte de la publicación Villae Romanas en Asturias. Una publicación que lleva a cabo un estudio donde se han recopilado las informaciones referentes a 26 yacimientos arqueológicos, un catálogo que ha sido enriquecido con una serie de contribuciones realizadas por diversos especialistas que tratan sobre diversos aspectos relacionados con las Villae. Muchas gracias. Especialmente quiero agradecer a Diego Piay su entusiasmo y la iniciativa para que formáramos parte junto a otras instituciones como la Universidad de Salamanca, la publicación a cargo de la editorial Lerma. Muchas gracias. Sin más, cedo la palabra a los ponentes para que inicien sus disertaciones sobre villas romanas en Asturias. Adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Fundación Cardín por haber organizado este evento y por darnos la oportunidad de dar a conocer un trabajo que, como bien has dicho, ha sido fruto del entusiasmo, pero también de muchísimo trabajo, ¿no? Que es lo que se requiere para presentar una obra de estas características. Con lo cual, en primer lugar, agradeceros a vosotros, a la Fundación Cardín, organizar el evento. Y agradecer también a todas las personas que han decidido pasar la tarde con nosotros conociendo algo más sobre el pasado de Asturias, ¿no? que es algo muy importante, sobre todo para las personas que habitan esta región, pero también para todas aquellas que quieren sumergirse un poco en las características de este territorio. Vamos a organizar la ponencia de la siguiente manera. Voy a empezar hablando yo, haciendo una introducción sobre el proyecto y después iré cediendo la palabra a cada uno de los ponentes para que hablen un poco de la parte que han tratado, que han trabajado especialmente dentro de este volumen, ¿no? En primer lugar, haciendo referencia ya a lo que es el proyecto, es importante, muy importante saber que la génesis de este libro surgió a partir de un proyecto de innovación docente, ¿no? Proyectos de innovación docente que están muy en boga en la actualidad, y que se basan sobre todo en tratar de crear experiencias didácticas, experiencias de enseñanza, experiencias de aprendizaje con el alumnado, generando su motivación, ¿no? Un poco en oposición o no en oposición, a veces en colaboración con la enseñanza tradicional, tratar de encontrar nuevas metodologías de enseñanza para motivar y generar el aprendizaje del alumnado, ¿no? Y lo que se propuso en el curso 2019-2020 fue crear un proyecto con los alumnos y alumnas de Historia de Roma, de la asignatura de Historia de Roma, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Fue crear un proyecto que consistiese en el estudio precisamente de estos yacimientos, de las villas romanas en Asturias, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención, posiblemente, fue cuando preguntaba en el aula qué villas romanas conocían en el territorio asturiano, pues sabían decir muy poquitas, ¿no? Sabían decir a lo mejor Beranes o La Estaca en Andallón, porque últimamente está teniendo bastante publicidad y está teniendo bastante cobertura en los medios, ¿no? Pero había bastante desconocimiento por parte del alumnado de historia, no debemos de olvidar, en relación a este tipo de asentamientos, ¿no? Y esto es una cosa que desde luego llamó mi atención y me motivó todavía más a emprender este proyecto junto con Patricia, Narciso y José Ignacio San Vicente, ¿no? Lo que se trataba era de, insisto, de estudiar este tipo de yacimientos, analizando la documentación existente, como digo en este esquema,
en ese primer apartado, ¿no? Estudiando toda la documentación existente sobre las villas romanas en Asturias. Es decir, esto implicaba sumergirse evidentemente en los archivos de la Delegación de Patrimonio, de los inventarios de patrimonio, para ver qué información había sobre cada yacimiento en Asturias que podía ser identificado como villa. Implicaba también, evidentemente, leer toda la bibliografía disponible. Es decir, en Asturias se había realizado ya investigación en relación a las villas romanas, ¿no? Los trabajos de la profesora Ochoa, Narciso, que nos acompaña hoy, también había hecho trabajos sobre las villas, con lo cual se había producido ya una cierta bibliografía, pero faltaba, digamos, una actualización de todos los datos disponibles y una reformulación de todos estos aspectos, sobre todo en un contexto en el que están publicando muchísimos libros sobre villas romanas de diferentes partes del Imperio Romano, ¿no? De las villas de las Galias, de las villas de Britania, de las villas de Italia, diferentes provincias, y creíamos que era importante también insertar el caso asturiano dentro de toda esta proliferación de obras sobre las villas romanas. El segundo episodio dentro de este estudio era la creación de un catálogo, ¿no? Creación de un catálogo en base a unas fichas creadas ex novo para este catálogo, que el alumnado que participaba en este proyecto de innovación docente tenía que ir recopilando todas las informaciones disponibles. Hay que decir que el alumnado estaba muy motivado, hablo evidentemente en forma general, porque en la mayor parte de los casos analizaban las villas que estaban cerca de su propio domicilio, ¿no? Con lo cual pues acudían allí, preguntaban a los vecinos y se interesaban por esos yacimientos que antes ni siquiera sabían que existían, ¿no? Con lo cual se generó esa motivación y se empezó a ampliar la información ya existente, incluso con las visitas a los yacimientos, ¿no? Posteriormente, una fase ulterior consistió en la realización de estudios sectoriales, es decir, debíamos poner, por escrito, todas las villas o todos los yacimientos que podían ser catalogados como villas, como villae, pero también era importante realizar una serie de estudios que complementasen a este trabajo inicial. Es decir, estudios basados en aspectos muy importantes en relación con estos asentamientos, ¿no? Estudios como el de Patricia Argüelles, que se basa en estudiar, después nos lo contará ella en detalle, las vías de comunicación, ¿no? Cómo se articulaba el territorio de la Asturias romana y cómo todas esas villas dispersas por el territorio estaban muy relacionadas con esas vías de comunicación, porque las propias fuentes clásicas nos dicen que uno de los aspectos fundamentales que se tenían en cuenta a la hora de construir una villa era precisamente la relación con las vías de comunicación. José Ignacio San Vicente se dedicó, además es especialista en numismática, y se dedicó específicamente a estudiar todos los tesorillos y todos los hallazgos monetales que se habían producido en relación, en el contexto de villas romanas y también tesorillos del siglo IV, ¿no? Que es la época de mayor difusión de este tipo de asentamientos, de las villas romanas, ¿no? Con lo cual, después él entrará en detalle y nos explicará qué conclusiones se pueden sacar a partir del estudio de todos estos restos numismáticos, ¿no? Y por último, contábamos también con la colaboración de Narciso Santos Yanguas, bueno, experto en muchísimas materias, pero que se centró sobre todo también en base a estudios epigráficos, pero también de toda la evidencia arqueológica disponible, a cómo las villas nos pueden ayudar a comprender los orígenes del cristianismo en el territorio de Asturias. Es un tema fundamental y que pocas veces se trata. Investigar cómo en estas villas se celebraron las primeras reuniones del culto cristiano, de las cuales no siempre quedan evidencias, ¿no? Pero con un trabajo, desde luego, muy meritorio y buscando no solo evidencias en las villas, sino también en otros lugares, puede establecer una serie de conclusiones de cómo se desarrolló esos orígenes del cristianismo en la región, ¿no? Con lo cual, todos temas, insisto, directamente vinculados con las villas que, desde luego, enriquecían este trabajo, ¿no? Una vez que todo el trabajo estaba realizado, y como es lógico y normal, habría que tratar de publicarlo. En este sentido, hemos de decir que a medida que el proyecto se fue desarrollando, digamos que nuestra motivación fue creciendo y nuestra ambición también fue creciendo. Es decir, de un trabajo que podía publicarse originalmente en un blog, en una página web o en una publicación regional, provincial, pasamos a dirigirnos directamente a una editorial de las más prestigiosas a nivel internacional en el campo de la arqueología, como es la Arma de Bresneider. Enviamos el proyecto y les gustó mucho. Y aceptaron su publicación. Por lo que nos encontramos en una fase ulterior que era encontrar el patrocinio para
para publicar este libro, ¿no? Una editorial de tanto prestigio que evidentemente tiene unos costes que van en consonancia con la distribución que se obtiene a partir de la publicación en una editorial de estas características. Ahora también me referiré a ello, ¿no? Con lo cual, se consiguió el patrocinio gracias a la colaboración de la Fundación Cardín, que he de decir que desde el primer momento que le propuse la publicación se mostraron entusiasmados con la posibilidad de colaborar en este proyecto, como también lo hicieron la propia Universidad de Oviedo, que era la génesis del proyecto, ¿no? La Universidad de Oviedo, los proyectos de innovación docente eran gestionados por la Universidad de Oviedo y la Universidad de Oviedo también facilitó la publicación de la obra, ¿no? Desde aquí, bueno, agradecimiento especialmente a Aquilina Fuello, que fue la persona que nos indicó cuáles eran los resortes o los mecanismos por los cuales podíamos obtener financiación para este libro. La Universidad de Salamanca también aportó, dentro de unas ayudas que tienen para publicaciones académicas, su granito de arena, y también he de agradecer a otra entidad de carácter privado, la Sidrería El Llagar de Madrid, que también con muchísimo interés financió y patrocinó esta publicación. Por último, dentro de todo proceso, hay que señalar también, evidentemente, la importancia de difundir académicamente y de divulgar todo este trabajo que se ha realizado, ¿no? Si no, no serviría de nada. Si lo dejáramos en un cajón, no serviría de nada. Si habláramos de este proyecto, pero no lo publicáramos, tampoco serviría de nada, ¿no? Ya decían los latinos, verba volant, scripta manem. Con lo cual era fundamental publicar este trabajo y una vez publicado darle divulgación. Divulgación, como puede ser esta charla de hoy, con la cual inauguramos, hay que también darle el valor a esta reunión de hoy porque estamos inaugurando por el COVID y por diferentes motivos. El libro se publicó ya en el pasado y no lo hemos podido presentar hasta el día de hoy, ¿no? Con lo cual hoy inauguramos presentaciones que esperamos que haya todavía más presentaciones y sigamos divulgando este trabajo. Pero también es importante, evidentemente, difundirlo en ámbitos académicos, ¿no? Es fundamental. Y en relación a la difusión en ámbitos académicos y en relación a lo que aporta una editorial de prestigio, el Alma de Bresnayder, hoy podemos decir que este libro se encuentra ya en todas estas bibliotecas del mundo, ¿no? Se ha publicado a finales del año pasado y ya en la actualidad se encuentra en todas estas librerías pues, de Alemania, de Estados Unidos y de diferentes países que ya han adquirido la publicación. Y esto, desde luego, para los autores del libro es una satisfacción inmensa. Es una satisfacción inmensa que tanto trabajo, tanto esfuerzo, pues a día de hoy se vea compensado con la presencia de este volumen, de este libro, en todas estas bibliotecas y, sobre todo, con la idea de que la realidad arqueológica, histórica y patrimonial asturiana se conozca fuera del territorio de Asturias, fuera del territorio nacional y en el territorio internacional, ¿no? Que es donde realmente creo que hay que situar también las investigaciones, ¿no? Decir que, evidentemente, hay que agradecer a todo el alumnado de este curso por la colaboración en el libro. Todos sus nombres, evidentemente, aparecen en la publicación. Y su entusiasmo también ha sido increíble porque, fíjense ustedes, una vez que una vez que la asignatura estaba acabada, estaba superada, muchos alumnos y alumnas todavía acudían interesados en seguir realizando algún tipo de actividad relacionada con este proyecto, ¿no? Con lo cual podemos considerar que este proyecto ha sido un objetivo también, ha sido un éxito también en este sentido, ¿no? Hemos generado la motivación del alumnado hasta el punto de que una vez superada la asignatura, que evidentemente es el objetivo inicial de cualquier alumno o alumna que inicia una materia, seguían interesados en esta temática, ¿no? Con lo cual, esta fotografía también es en tributo a ellos. Cuando visitamos la villa de Beranes, en el marco de este proyecto, en tributo a ellos y a su colaboración. Y por último ya, y para ceder la palabra a los otros ponentes, decir que dentro de este proyecto, ¿no?, se elaboró también un material gráfico novedoso, ¿no? Un material gráfico novedoso que incluye no solo la revisión planimétrica de todos los yacimientos que pueden ser tipificados como villae, no solo la elaboración de cartografía a partir de toda la ubicación de estas villas. Aquí tenemos un mapa con la ubicación de estos 26 yacimientos que pueden ser catalogados como villae, pero también ahora haremos ver otros mapas con los diferentes elementos que hemos podido situar. Con lo cual, reelaboración planimétrica, actualización de la cartografía y también hemos aportado otro elemento que yo creo que le da mucho lustre al libro y que es la aportación de las fotografías aéreas, ¿no? Fotografías cenitales realizadas con un dron. Evidentemente, las nuevas tecnologías a día de hoy son fundamentales para cualquier disciplina que tenga que ver con la historia, también para la arqueología. Hicimos fotografías con dron que le dan muchísimo lustre al libro y que evidentemente sirven también
para que veamos a través de estas fotografías cómo las antiguas personas que vivían en Asturias eligieron determinados asentamientos para ubicar sus villae, para construir sus villae. Bueno, nada más. Con todo esto, cedo la palabra a Patricia Argüelles, que se va a adentrar un poco en lo que es el estudio de la viabilidad romana y qué aporta esta obra que hemos publicado dentro de este ámbito de la investigación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Diego, por cederme la palabra. Lo primero, quiero agradecer a todos los asistentes esta tarde su interés por ese trabajo que estamos presentando ahora, y agradecer a la Fundación Cardín la financiación y la divulgación de esta actividad hoy, y al resto de entidades que han financiado también pues, esta monografía, y que ha sido posible pues, al final sacarla adelante, ¿no? La parte de mi aportación a este trabajo ha sido el estudio del territorio, ¿no? Cómo enclavamos esas villas romanas en el territorio romano. Esas villas son podemos decir, unos espacios agropecuarios de una ocupación tardorromana que aparecen dispersos por el territorio, y mi intervención partió de la base de conocer el por qué estaban en esos enclaves ubicados y poder relacionar, ¿no? O sea, de manera espacial, el justificar esa ocupación de los antiguos romanos en el territorio para ver cómo vamos a llegar hoy día al territorio y a la ocupación que tenemos actualmente. Por lo tanto, podemos decir que la relación entre villas y vías era una parte fundamental para este trabajo, un trabajo que, como bien dice el profesor Piay, pues tenía una clara metodología inter y multidisciplinar. Como punto de partida, podríamos acudir como primeras fuentes a las fuentes antiguas, las fuentes romanas, para poder dibujar esas vías romanas. El problema que tenemos para Asturias es que, por ejemplo, el afamado itinerario de Antonino, pues se olvida, quizá por esa más tardía romanización que tenemos en Asturias, pues no aporta datos relevantes sobre lo que fue esta red de comunicación para Asturias. Tenemos más problemas, como sería, por ejemplo, también la aportación que pueden hacer los propios miliarios a las calzadas romanas, que para el caso de Asturias, si bien en alguna fuente del siglo XIX aludía a algún miliario, a día de hoy no tenemos constancia de ninguno, y todo ello pues hace que la dificultad a la hora de dibujar este territorio de comunicaciones romana fuese más complicado. Mediante prospecciones intensivas del territorio, pues lo que he hecho es ir documentando todos los caminos, qué restos había in situ, e ir documentándolos y vinculándolos a otro tipo de estructuras, como puedan ser, por ejemplo, los puentes, que nos fueran un poco dibujando el territorio. A todo ello se van a ir uniendo pues, yacimientos de las mismas cronologías romanas, como pudieran ser pues, las explotaciones mineras en el occidente, castros reocupados para cronologías romanas, o las propias villae, que es lo que nos interesaba hoy día. ¿Por qué era interesante el poder dibujar esta red de caminos para cronologías romanas en este libro de villas? Bueno, porque como ya bien introducía Diego, las fuentes nos hablan, el propio Columela nos decía que una de las cosas que aquel propietario que quería construir su casa en estas zonas rurales no era solamente la orientación, la excelencia de la tierra para tener buenos cultivos o la cercanía del agua, sino que también tenían que estar relativamente cerca de los pasos viarios, de las calzadas romanas. Pero también decía, había que tener cuidado de no pecar de excesiva cercanía, porque eso podía dar pie a que viajeros que pasaran por la zona abusaran del hospedaje, de pedir alojamiento, y que los cultivos cercanos a estas zonas de paso, a estas calzadas, pues pudieran deteriorarse. No obstante, como cabe entender, la cercanía a una vía de comunicación era muy importante para poder transportar toda esa producción pues, que se generaba en estos establecimientos agropecuarios, ¿no?
Por todo ello, a la hora de dibujar las vías y de ubicar en el territorio, en este territorio que geográficamente pues, es complicado, ¿no? Pues vemos cómo hay una concentración de villas en el entorno central de la región. Tenemos, para cronologías romanas, la capital administrativa de Lucus Asturum, y en su entorno, en el entorno de Lugo y Llanera, pues vamos a ver que tenemos villas en el entorno próximo, ¿no? Ese entorno de villas que coinciden en el entorno de Lugo y Llanera, como pueden ser todas las que están en la zona de Landayón, de las Regueras, ¿no? De Murias de Doriga, de Paraxuga, Lillo, Villamorsent, pues todas esas villas van a coincidir con esa cercanía a Lucus Asturum. Otro ejemplo también muy característico lo teníamos en el entorno de Gijón, donde también tenemos esa confluencia de esa ciudad romana con las villas, por ejemplo, de Jove, de Pumarín, de Tremañes, un poco más al sur, Serín, Beranes, Beloño, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, los principales núcleos poblacionales van a dar paso a una ocupación del territorio para estas cronologías romanas y a ser, digamos, articuladoras de los ejes viarios, ¿no? Tenemos dos vías que serían las que iban este-oeste, y por ejemplo en el caso de la vía costera, esa que denominamos vía de Agripa, pues es interesante que posteriormente sabemos que era ese camino primitivo de Santiago, pues ver cómo según se va avanzando en el territorio, pues va dando acceso a las villas, por ejemplo, de la isla del Moral, la zona de Colunga, a la villa de Rodiles, a Jove, al Natahoyo, a Serín, y en el oeste, en Soto del Barco, a la villa de Murias de Ponte. Con lo cual podemos decir que todas las villas tenían una ubicación excelente en el propio territorio. Villas que para estas cronologías vamos a ver que están emplazadas en unas zonas de territorio llanas, dejando las zonas más montañosas y de orografía más difícil para los antiguos emplazamientos tipo castros o tipo campamentales. La única vía de la cual las fuentes clásicas, o mejor dicho, el Anónimo de Rávena, que está inspirado sobre las fuentes clásicas, nos habla, es de lo que hoy día, bueno, pues se llama ese ramal transmontano de la Plata, que pasaba por la cercanía o la vía de la Carisa, ¿no? Que pasaba por este yacimiento romano de la Carisa, pasaba por la propia villa de Memorana, y de ahí ya atravesaba hacia Ujo, un enclave romano muy importante con grandes hallazgos epigráficos, para llegar a Lugo de Llanera. Con lo cual vemos como todas las villas, aunque parezca que están un poco más alejadas o dispersas del territorio, todas al final tenían un acceso y una clara conexión. Una de las vías también interesantes que partía de Lugo de Llanera y se dirigía hacia el oeste, hacia Galicia, hacia Lucus Augusti, era esa que permitía ese tránsito de toda esa explotación minera del occidente de Asturias, y que a su paso, a la vez, permitía el acceso de la zona central a las villas como el Andayón, Llanaza, Los Taraños, Balduno, Doriga, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que vemos es que esta primitiva ocupación territorial para cronologías romanas viene definida, podemos decir, por las propias ubicaciones que tenemos hoy día del territorio, ¿no? Es decir, en el entorno de Gijón tenemos núcleos, al este de Gijón tenemos también el concejo de Villaviciosa, de Colunga, en el entorno de Oviedo tenemos en Lugones, tenemos en Las Regueras, tenemos en Siero, al oeste de Avilés tenemos en Soto del Barco, al sur en Pravia. Vemos cómo los ejes actuales de gran ocupación poblacional pues vienen un poco definidos por esta primitiva ocupación. Y es que hay que recalcar que esta primitiva red romana
va a seguir en uso en cronologías posteriores, tras la caída del Imperio Romano, tanto en Hispania en el contexto visigodo como durante la monarquía asture en el caso de Asturias. Las vías siguen reutilizándose, se van acondicionando, por supuesto pueden surgir nuevas vías ex novo, mayoritariamente vías terreras. Algunas de los pasos de montaña sí pueden tener cierto trabajo, cierto acondicionamiento pétreo para facilitar ese tránsito, y paulatinamente vemos cómo el territorio va evolucionando, siendo estas primitivas villas, que digamos que eran las que controlaban grandes espacios rurales, las que van a ir dando paso a sus sustitutos, ¿no? Que serían los castillos. Así como, por ejemplo, en el caso de Beranes, va a desaparecer el uso de la propia villa de Beranes para tener el castillo de Peñaferruz. En el caso de Nava tendremos la vigilancia del castillo de Siones, la torre de Entrepeñas en Oviedo, el castillo de Cuyences en la zona este de Naranco. Y todos estos castillos y torres de vigilancia van a ir enclavándose en puntos y pasos de control de estas primitivas vías. Con lo cual, la primitiva red viaria romana, junto con el propio dibujo de la articulación espacial rural, tanto rural como de estas cívitas romanas, van a ser definidoras de la evolución del paisaje y del territorio que al final hemos heredado y ha llegado a nuestros días. Y con esto pues doy paso a nuestro compañero, a José Vicente, y gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, por darme la palabra, y a los asistentes por dedicarnos su tiempo. Bien, en esta publicación he tratado de aunar, por una parte, un análisis de las villas y por otra de las monedas, prestando especial atención a los tesorillos que han aparecido en Asturias. Por ello, la estructura del trabajo se ha articulado, en primer lugar, en la realización de un pequeño recorrido por la evolución de las edificaciones rurales romanas, distinguiendo entre las villas rústicas del siglo I y II y las villas residenciales y productivas que proliferaron en los siglos III y al V. A continuación, en el trabajo he abordado el tema de Asturias en los tesorillos del siglo IV, que se recoge en una serie de conjuntos monetales, como el de Toxo Tameza, ocultado durante la primera quincena del siglo IV, o el de Vimera, que presenta ejemplares de Constantino I Agraciano, y que debió ser retirado de la circulación, son tesorillos asturianos por supuesto, a raíz de la usurpación de Magno Máximo en el 383. Hay noticias de diversos atesoramientos aparecidos en Asturias de los siglos XVIII y XIX que debieron pertenecer a esta época, pero que fueron dispersados y contamos con escasos datos sobre su composición, tal como se pueden observar en el mapa. Son los casos de los desaparecidos tesorillos de Langreo, Sarceada, Santa Eulalia de Oscos, el Castillo de Lena, Tineo, o el reciente de Trones en Cangas de Narcea, del que formaban parte ejemplares de Constantino. A estos conjuntos monetales hay que sumar otros dos ocultamientos que nos han llegado, realizados a comienzos del siglo V. Uno de ellos es el de la cueva de Chapipi, hallado en el concejo de Grado, compuesto por 14 ejemplares de oro, y cuya última moneda en ser emitida es un solidus de Constantino III que data del año 408 y ha sido relacionado precisamente con la invasión de los pueblos bárbaros. El otro atesoramiento es el de Puente de Coyoto, del que se han conservado 7 ejemplares y que es cerrado por un numerario de Honorio, aunque la ausencia de ejemplares de Arcadio nos ha llevado a pensar que pudo ser retirado de la circulación en torno a la primera década del siglo V. Recientemente, en el año 2021, se realizó un nuevo hallazgo, que fue noticia en los medios, de monedas en la cueva de Cuesta, en el pueblo de Berció, en el concejo de Grado,
y según los autores materiales el descubrimiento constaba de 209 ejemplares bajoimperiales. Las noticias que nos llegan por parte de los medios pues, nos hablan de un estado de conservación bastante deficiente y la cronología de las monedas repartida a lo largo del todo el siglo IV, lo cual en su estructura no coincide precisamente con otros ejemplares hallados en cuevas, en tesorillos norteños, y que suelen tener una cronología, sobre todo compuestos la mayor parte de ellos por monedas acuñadas a partir de la segunda mitad del siglo IV. Antes de adentrarnos en las villas asturianas, creo interesante mencionar que a comienzos del siglo V se dejó de acuñar prácticamente el numerario de bronce en las tecas occidentales, por lo que siguió usándose en las transacciones comerciales las emisiones del siglo IV. Esto sucedió tanto en Hispania como en Galia, Britania, etcétera, etcétera. Las monedas que se encuentran en las excavaciones, acompañando a cerámicas, por ejemplo, del siglo V, suelen presentar un importante grado de desgaste debido al mucho tiempo que llevan en circulación, en algunos casos pues 70, 80 o incluso más de 100 años. Además, durante los siglos V y VI van a llegar a las costas, sobre todo del sur de Hispania, monedas bizantinas y vándalas de bronce, concretamente, que tienen un peso en torno a 1 gramo, por lo tanto inferior a las que se acuñaron en el siglo IV. Y con el fin de adoptar el numerario hispano precisamente a los pesos de las monedas de estos reinos y facilitar, por lo tanto, las valoraciones de los bienes de consumo, los viejos ejemplares hispanos fueron partidos y recortados. Y esto también lo encontramos en las monedas que aparecen en los yacimientos. Debemos decir que el principal destino de las monedas en el Imperio Romano es el pago de los salarios de los ejércitos que protegían las fronteras imperiales. En Hispania, a excepción de la Legio VII en León, no había ni tropas ni ceca, es decir, casa de la acuñación, y el numerario, por lo tanto, llegaba mediante el comercio. En comparación con otras provincias imperiales, Hispania era un territorio desabastecido de moneda. Eso no quiere decir que no fuese rico. Además, las villas estaban enclavadas en un entorno rural y el agro siempre así ha tenido una menor necesidad de moneda, ya que siempre ha habido un cierto autoabastecimiento y además, cuando era necesario pues hacer intercambios con otros moradores rurales, pues se recurría en muchos casos al trueque o bien a los modios de cereales. Eso sí, cuando estos habitantes iban a la ciudad a realizar sus compras, se utilizaban para los pagos dinero metálico que circulaba en ese momento en Hispania. Por otra parte, a partir del siglo III y sobre todo del IV, en Hispania, los grandes propietarios, además de su villa urbana, van a tener una villa en el campo. Es decir, que van a conjugar lo que se llama el ocio y el negocio, sobre todo por la explotación del agro. Estas villas, dotadas de grandes estancias, decoradas con ricos mosaicos, eran usadas por sus dueños como lugar de residencia en la que pasar largas temporadas que alternaban con sus desplazamientos a sus villas urbanas. En estas residencias rurales lo que cultivaban sobre todo van a ser cereales, que eran la base de su riqueza, destinados sobre todo en los de Hispania y Aquitania a satisfacer las necesidades de las tropas acantonadas en el limes germánico. El Estado era, por tanto, el que desembolsaba el dinero y lo reembolsaba a los domini hispanos por precisamente sus contribuciones de cereales y sus que hacían en estas grandes villas de agricultura especializada y que eran estos cereales el origen de su riqueza. Un esbozo precisamente de esta riqueza lo podemos ver en las grandes villas de la meseta, cuyo nivel de opulencia solo encuentra parangón en el imperio, precisamente en las villas aquitanas. Al colapsar el imperio occidental y derrumbarse el sistema del limes germánico, ya no hubo necesidad de abastecerlo. Y ello tuvo graves consecuencias para sus proveedores. Al no poder colocar sus productos en el mercado, tuvieron que reducir su productividad y sus ingresos sufrieron grandes caídas, lo que causó un descenso considerable en el nivel de riqueza de los dominios hispanos. Ciertamente, en Asturias, las villas son de menores dimensiones
que las de la meseta, pero también en ellas podemos apreciar una zona residencial. Un ejemplo lo tenemos en la villa de Beranes, en el que el triclinium, es decir, el comedor de planta basilical, fue utilizado posteriormente como iglesia y su fábrica, es decir, la estructura del edificio, perduró incluso hasta comienzos del siglo XX. Con otros domini, pues el dueño de Beranes tendría además su residencia urbana en Guilla, posiblemente. Entre las villas residenciales asturianas podemos mencionar, además de la de Beranes, la de Murias de Beloño, la de Memorana o Puelles, que tenía un complejo termal y una galería porticada. Otros emplazamientos posiblemente pertenecientes a villas rústicas, incluso alguna mutatio, son los yacimientos de Priáñez, Nora, de Paredes de Siero, de Andayón, de Murias de Parasuga, de Oriola de Aroles, de la Aérea de Villar en Valdornón o el yacimiento de Murias de Doriva en Santa Eulalia de Doriva, y que figuran todos estos en el plano. En estas villas que acabo de mencionar han aparecido monedas bajoimperiales cuyos últimos ejemplares fueron acuñados en el siglo IV. El mayor número de piezas lo encontramos en Beranes, sobre todo antoninianos del siglo III y emisiones de la dinastía constantiniana. No hay monedas de la segunda mitad del siglo IV, pero con eso concuerda con otras villas asturianas. Las emisiones de la dinastía constantiniana son abundantes, son las más abundantes del siglo IV y continuaron circulando durante la segunda mitad del siglo IV y también durante el siglo V, hasta que desapareció el uso de la moneda como elemento habitual para efectuar intercambios. También han aparecido monedas en las excavaciones y la villa de Paredes de Siero. Los materiales de la villa se remontan, los más antiguos, a la segunda mitad del siglo III y los más recientes hasta el último tercio del VI. Por otra parte, las excavaciones también de Priáñez han permitido constatar la existencia de un asentamiento rural de época tardorromana y han aparecido monedas. Este asentamiento tenía función residencial y productiva, principalmente agropecuaria. Las monedas van desde Constantino a Constancio II. Los autores de la excavación informan que su cronología además coincide justamente con el inicio de la puesta en marcha del asentamiento de Priáñez. Por lo tanto, serían unas monedas, diríamos, que fueron perdidas justamente pues, con ocasión posiblemente de la construcción de este asentamiento. A partir de cierto momento, una vez que desaparece la red comercial de tráfico, se dificulta el acceso a los productos manufacturados. Y por ello, con el fin de hacer frente a las necesidades locales, comienzan a aparecer pequeños hornos metalúrgicos locales que funden herramientas de hierro, etcétera, que se necesitan para las prácticas agrícolas, como pasa en Beranes en los siglos VI y VII y también en Priáñez. Las villas siguen funcionando, pero se observa algunos procesos de ruptura en las mismas. Una parte, en algunos casos, ya hemos dicho, incluso de carácter religioso, en otros casos, por ejemplo, de tipo funcional o incluso funcional, se abandonan las residencias, como hemos dicho, de estas del ocio, y se comienzan a dar utilidades aparte, digamos, de estas antiguas residencias. Al mismo tiempo, también hay cambios, sobre todo en la función económica. Se abandona, sobre todo a partir del VI, se va a abandonar el sistema de producción típicamente romano y se pasará al medieval e incluso ritual. Va a haber inhumaciones. Hay otros, por ejemplo, hay en Beranes, eso se ve claramente, y en otros sitios como Paredes de Siero, por ejemplo, pues las funciones continúan, las mismas funciones prácticamente hasta que desaparece y se siguen, por ejemplo, enterrando a 400 metros de la villa hasta el siglo VI. Por supuesto que este decaimiento en general del proceso productivo y económico, estos cambios económicos indican una caída del comercio brutal, pero sigue habiendo un comercio regional, como lo indicaría, por ejemplo, la cerámica de origen lucense, que será
pues aparecen por ejemplo, en la villa de Morana, en Muriel de Beloño, en Paraxuga, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues había un comercio, un cierto comercio, diríamos, de algunos productos, sobre todo de calidad. Las villas seguirán en proceso de transformación, tanto en el plano funcional como económico. Desaparecerá, por supuesto, esto a partir del siglo VI ya prácticamente no vemos en los estratos arqueológicos moneda. Y en muchos casos también incluso se perderán a partir de cierto momento pues el uso de los edificios de las monedas, a excepción de la iglesia de Beranes, ya que la incertidumbre de los tiempos aconsejaba a las élites locales el traslado a hábitats fortificados que facilitasen su defensa. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, que creo que me he extendido bastante. Creo que ahora tiene la palabra Narciso, me parece. Narciso, cuando quieras. Está el micro quitado. Sí, se lo estoy reactivando. Narciso, disculpa, no te oímos. Tienes que activar el micro. Ahí. Ahora, muchas gracias. Ahora, bueno, pues empiezo. Buenas tardes. Le agradezco a la Fundación y a los asistentes que nos permitan hacer esta presentación de esta obra que creo que era necesaria, puesto que, aunque había algunos estudios parciales, sin embargo, se requería un estudio de conjunto, lo cual no quiere decir que únicamente haya 26 vilas en Asturias, puesto que si tenemos más de 2 centenares de castros, la gente no se evaporó, a pesar de que a partir del siglo III las explotaciones mineras se cerrarían y cronológicamente, pero esa gente debería seguir viviendo, ¿no? Cronológicamente, digo, hay que tener en cuenta que el marco histórico temporal del cristianismo no se puede fechar como a veces se ha hecho sin justificación suficiente. Podemos decir que el arraigo del cristianismo en el arco noroccidental en general y en el caso de Asturias, en la difusión de la nueva doctrina, hay que datarla como pronto en la época, en el siglo IV, en la época de Prisciliano, y sin embargo la eclosión fundamental sería a partir de San Martín Dumiense en el siglo VI. Es decir, que a partir de ese momento es cuando los adeptos de la nueva doctrina van a tener necesidad de disponer de enclaves destinados a sus cultos. La catequización de Martín Dumiense, quien se esfuerza sobre todo por erradicar entre las poblaciones del norte peninsular esas creencias, esas tradiciones, esos ritos paganos, en su libro de Correcciones Rusticorum, tanto en el territorio galaico como en los colindantes, es el punto de partida. A veces se ha recurrido, desde el punto de vista temporal, a que, puesto que el territorio de Asturias estaba englobado dentro de lo que era el Conventus Asturum, con capital en Astorga, y ya a mediados del siglo III, a través de la Carta del 57 de Cipriano, sabemos que en Astorga y en León había unas comunidades regidas por obispos, y en relación con el problema de los libeláticos, vinculados a la persecución de Decio,
en torno a esos años 257, arraigaría, o ya tendría que estar arraigado en el suelo asturiano este cristianismo. Sin embargo, no sabemos, no tenemos constancia de que así fuese. El hecho es que tampoco la persecución, la gran persecución, la persecución de Diocleciano, nos va a dar pie para poder decir que ya en aquel momento en territorio de Asturias había mártires y en consecuencia había grupos de cristianos suficientemente fuertes para poder formar, menos para tener obispados todavía, sino que estos grupos serían de carácter rural. Y digo que serían de carácter rural sobre todo porque en el territorio de Asturias no había grandes núcleos urbanos. Así como entre los astures augustanos, además de Astorga, León, en relación con la Legión Séptima Gémina, y otra serie de asentamientos sí tenían una importancia y, por tanto, el arraigo del cristianismo pudo ser más significativo. En el caso de Asturias no tenemos ninguna ciudad de esa entidad. Tal vez Gigia, tal vez Lucus Asturum, pero el momento de máximo florecimiento de estas ciudades no va a ser precisamente el siglo III, sino que va a ser a partir de esa época cuando van a tener un significado mayor. A partir de aquí se nos plantea cuáles eran los primitivos lugares de culto cristiano. En algunos castros se han encontrado construcciones propias de una actividad quizás posterior a la que en la historia de esos castros habían tenido. Es decir, el abandono de los castros es muy significativo, sobre todo en el occidente, pues en relación con el cese de las explotaciones mineras. Pero en otras zonas el abandono es anterior y por eso las villas también surgen antes, ¿no? Por eso no es de extrañar que en algunos poblados, antiguos poblados, encontremos una serie de nombres asignados a una serie de santos, lo que se conoce como los agiotopónimos. Basta recordar San Chuis, basta recordar San Isidro, basta recordar el Chao San Martín, y basta recordar Santa María de Castiecho en Valdés, o Santa María de Castillo en Sorribes, en el concejo de Lena, por cierto, muy próximo a la villa de Mogana, etcétera, etcétera. Estos agiotopónimos, en nombres de lugar dedicados a santos, lo único que se había producido sería un sincretismo entre ellos. En el caso concreto del Castro de Sant Lluís, en la zona alta existen unas construcciones, sí es verdad, con unos sillares que ya corresponderían al siglo VI y al VII, cuando el abandono del castro se habría producido varios siglos antes, que se pueden identificar con una basílica paleocristiana, es decir, con una reutilización del emplazamiento y sobre todo del lugar en el que unos cultos paganos anteriores habían dado paso para que allí se sincretizase, se asimilasen los nuevos cultos cristianos. Y de ahí que no sea extraño que San Martín Dumiense hable de cultos paganos, ese culto a los caminos, ese culto a las encrucijadas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, sin duda, serían las vilas asturromanas. Estas vilas asturromanas eran construcciones de tipo romano, que necesitarían ejes de comunicación para dar salida al excedente hacia los mercados de los centros urbanos o semiurbanos, más bien próximos. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el mensaje del cristianismo es un mensaje que se basa en un contexto campesino. De ahí que respondería muy bien a la situación socioeconómica de Asturias en la época bajo imperial y sobre todo en la época visigoda. Es decir, una situación bajo económica en la que el sector agropecuario, las mieses, el ganado, en fin, la siembra, era lo que tuviese una propagación mayor. Las aldeas y las vilae serían, por tanto, donde se daría acogida con mayor intensidad a estas actividades. En consecuencia, se condicionaría esta situación por otras circunstancias sociales, como eran unas relaciones de tipo de dependencia.
Y de ahí que en alguna de estas vilas, en el caso de Balduno, en las Regueras, se haya encontrado asociada una inscripción que es la única inscripción que tenemos de un esclavo, o mejor dicho, de un liberto en relación con ello. De cualquier forma, la continuidad entre los lugares de culto cristiano de época bajo imperial y los correspondientes ya a los inicios de la llamada monarquía asturiana es clave. En Santiago de Pravia, cerca de la villa de Ponte, que decíamos antes, y de la Magdalena de la Llera, se erigió la iglesia más antigua prerrománica del año 780. Se aludió también a la villa de Boiges, o Boides, en la que se construiría después el conventín de Valdedios, y en cualquier caso, algunos de estos edificios, que posteriormente serían abandonados o, en otros casos, serían alterados por la presencia de otras construcciones igualmente religiosas, parece ser que el inicio de la Reconquista trajo consigo una reconstrucción de algunos de ellos. Tenemos otros objetos que han aparecido asociados a iglesias antiguas o incluso que aparecen en la Cámara Santa de Oviedo como objetos de bronce, patenas, jarrones litúrgicos, fragmentos de piedra, etcétera, etcétera. En cualquier caso, hay ejemplos, y no voy a explicar aquí algunos de ellos, porque la iglesia de San Pedro en Gijón, que está construida por encima de las termas romanas que ya existían, o incluso las relaciones que existen entre San Julián de los Prados en Oviedo, o el culto a Mitra en la isla, en Colunga, y el origen de lo que pudo ser la primitiva basílica paleocristiana, que tiene algo que ver, pero no mucho que ver con la iglesia actual, o la tan manida iglesia de San Martín de la Estaca en las Regueras, etcétera, etcétera. En cualquier caso, algunas de estas villas también, que ya se ha apuntado antes, tienen que ver en relación con los militares. Esos militares encontrados en Ujo, el Gayo Sulpicio Úrsulo y Gayo Sulpicio Africano, posiblemente su hijo, o Lucio Corona Severo, que se establecerían en esta zona. ¿Por qué? Porque allí dispondrían de un territorio para poder explotar y en consecuencia podrían encontrar. Pero hay que buscar otras líneas, otras formas de investigación que nos acerquen a lo que son los primitivos lugares de culto, primitivos centros de culto cristiano. Y para ahí creo que la asociación que existe entre las inscripciones romanas, sobre todo las inscripciones votivas dedicadas a las divinidades antiguas, y también las inscripciones funerarias, pero sobre todo las inscripciones votivas, nos dan alguna pista. ¿Por qué? Porque estas inscripciones votivas, por ejemplo, la inscripción a Júpiter, hallada en San Vicente de Serrapio ayer, que se conserva actualmente todavía en una de las dependencias, no ya como parece haber sido en el siglo XVIII, siglo XIX, que incluso al ser un ara sirvió como ara en las celebraciones del culto cristiano, sería una de ellas. O el ara descubierta en los alrededores de la iglesia de San Juan de Tremañes, en Castiello, en Gijón, en cuyos aledaños existe un topónimo, Fano, que viene del latín fanum, que significa templo, o la fortuna, la dedicatoria a la fortuna de los baños, hallada en la Mortera, en Pumarín, y igualmente en la parroquia de Tremañes, etcétera, etcétera. Es decir, que no solo el culto al dios principal del panteón romano, como era Júpiter, sino también el culto a otras divinidades, como puede ser el culto a la diosa Tutela, que se descubrió en una iglesia, en la cobertera de la entrada de una iglesia del siglo XII, en Arganza, en Tineo, asociada, lógicamente, a esa iglesia ya no tiene culto, o la lápida desaparecida de Santianes de Tuña, en el concejo de Tineo, dedicada a los lares viales, y que habría sido descubierta en una capilla, o, repito, la lápida consagrada a Mitra, etc., ¿no? Además, habría que contar con otra serie de inscripciones de carácter funerario. Por ejemplo, la inscripción hallada en los aledaños de la iglesia parroquial de Selorio,
O ya puestos así, las dos inscripciones vinculadas a la iglesia de San Juan de Beleño en Ponga, la famosa inscripción del de Aelio y la inscripción de Superia, es decir, dos inscripciones asociadas a iglesia. Es decir, que por esta línea de investigación se puede llegar también a eso. En cualquier caso, digo, una asimilación de lo que habían sido los cultos paganos anteriores más la presencia de los cultos cristianos. Este sincretismo es muy común en toda la historia del cristianismo. Pero también me parece importante ver cómo a muchos de los monasterios medievales asturianos, los más antiguos, sobre todo, están asociados a incipientes o a primitivas villas romanas sobre las que se van construyendo después o sobre las que se van asentando estos grupos de monjes. Sin ir más lejos, el San Juan Bautista de Corias, en Canar de Narcea, fechado en el siglo XI, pero que tiene unos antecedentes anteriores. Incluso allí estaría el origen de la zona vinícola. Algo parecido aparece en el monasterio de Obona, en el concejo de Tineo, del que tenemos noticias de la existencia de una donación del siglo VIII, que nos puede dar una idea acerca de lo que, o de los animales y de la economía que podría existir en una de estas vilas, o en la iglesia de San Miguel de Bárcena del Monasterio, en el mismo concejo, no muy alejado, fundada en el siglo X, que además de vincularse con el Camino de Santiago, con el camino primitivo, etcétera, etcétera. O incluso podemos pensar en este caso en el Monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas, fundado a principios del siglo IX, en una explanada en la que acabará por descubrirse que existía una villa romana, en la confluencia de los ríos Narcea con el Nonaya, que viene de Salas, en fin. O esta relación de algún edificio de alguna vila asturromana, incluso la propia vila de Beranes, y la posterior iglesia dedicada a San Juan en la abadía de Fenero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir que hay que contar con otra línea de investigación que nos acabe por descubrir que estos 26 o estos 26 asentamientos rurales se pueden convertir en muchos más. Y hay otra cosa que me interesa decir para finalizar, que no debemos olvidar que el poblamiento de época medieval tiene su origen en las transformaciones operadas en el marco de las construcciones de muchas de estas vilae y hasta desembocar en las polas, porque hacer pola no era más que convertir un núcleo en lugar de concurrencia, de afluencia de los habitantes de estas antiguas villas o aldeas o lugares, que además ese núcleo se convertiría, además de centro económico, centro demográfico, también un centro religioso. Y en consecuencia allí se establecería el enclave dedicado al culto cristiano correspondiente. Nada más. A ver, se abre un turno de intervenciones. Pues muchísimas gracias a los cuatro por este, no sé si llamarlo metafóricamente ceremonia de bautismo, porque bueno, estamos presentando a nuestros amigos y seguidores un nuevo miembro de nuestra familia, pero en este caso una familia en tinta y papel. Muchísimas gracias por hacernos anfitriones de esta ceremonia. Tenemos algunas preguntas que nos plantean en el chat. Voy a ir trasladándolas. A ver, nos pregunta Luis López Redondo si se podría hacer un pequeño comentario de los lugones arganticanos de la inscripción de la parroquia de Agrases. Sí, totalmente. Pues adelante. Como veis, se trata de una inscripción, o como sabéis, se trata de una inscripción dedicada al dios Lugobio Tabaliaeno. El inicio, sabéis que está fragmentado, pero aparece el estudio de las letras, el estudio interno del contenido de la inscripción, aparece como una G, que es lo primero que se puede ver, una L, una U y una G. El Lugobio sería por Lug,
el dios Lugh, el dios de los indoeuropeos, el dios central, el dios celta, por excelencia, que viene de Centro Europa y que para los habitantes de Asturias y del norte de la península con anterioridad a la llegada de los romanos sería como el dios Júpiter. En consecuencia, a este dios, como digo, equiparable en sus funciones al dios Júpiter romano, a este dios dedican los Lugoni, arganticaenos, los Lugones. Los Lugones no es más que los adoradores, el dios Lugh. Del Lugh viene Lugones. Y arganticaenos porque serían una parte de esos Lugones. El topónimo Argandenes está próximo, parece que deriva de ahí, igual que el topónimo Lugas en relación con eso. En realidad el término latino lupus lo que significa es un claro en el bosque destinado a o con un sentido religioso. Del lupus se pasa al locus, es decir, al lugar, al establecimiento. Los adoradores de ese dios en el lupus son los que van a pasar después a engrosar los habitantes de esos lugares. Y de ahí surge lupus asturum, lupus augusti, etcétera, etcétera. Entonces, los lugoni arganticaeni, los lugones arganticaenos, no serían más que los adoradores del dios Lugh. La inscripción dedicada a esta divinidad aparece en la entrada de la iglesia actual de Grases, que creo recordar que no es la iglesia primitiva, pero sí es significativo que esa inscripción se haya llevado donde está la nueva iglesia. Es decir, el sentido de una divinidad, de un dios que se asocia con un culto, en este caso con el culto cristiano, es lo que nos permite ver eso. Lugobio tabaliaeno, Lugoni arganticaeni, aec monumenta posierum. Aquí hay una interpretación también sobre esta inscripción que se puede hacer. Bueno, claro, pues si nos ponemos a explicar podemos estar mucho tiempo sobre ello. Entonces, los Lugoni serían los adoradores del dios Lugh y arganticaeni serían una parte de ellos que vivirían en esa zona que se supone o se cree que posiblemente pudieran ser los que actualmente es la población de Argandenes. Pues muchas gracias, Narciso. Yo creo que nos ha quedado muy claro y nos ha quedado también ganas de seguir escuchándote sobre la lápida de Grases. Carlos Sevilla nos hace la siguiente pregunta. ¿Los topónimos en Ana siguen siendo un indicio fiable de presencia romana en Asturias? Pienso en la Viana y Oviñana, en el curso medio del Nalón, tan próximos. No sé quién de los cuatro la quiere responder. Puedo responderla yo. Pues adelante. Bien, los estudios sobre todo de este tipo fueron iniciados por Julio Caro Baroja y los aplicó concretamente en la provincia, es decir, Álava y sobre todo en la zona de Navarra. Y no solamente es en Ana, sino son también en algunos otros nombres. Suelen estar asociados, digamos, los de carácter romano, porque además coincidían justamente con zonas fuertemente romanizadas, suelen estar asociados normalmente a un nombre de origen romano. Es decir, que van acompañados de un nombre romano. En ese caso sí, aunque también hay algunos casos, por ejemplo, en que incluso encontramos algún nombre visigodo. Hay algún caso raro, encontramos un nombre visigodo asociado precisamente a este tipo de terminaciones. Aquí el que inició los estudios fue Boves y bueno, esto en general debemos decir que si se dan esas dos confluencias, terminaciones, diríamos, de nombre romano, sobre todo de época romana, más terminación, existen bastantes probabilidades de que sea, digamos, bueno, puede haber un antecedente de una villa romana, porque estos términos suelen estar relacionados sobre todo con los nombres de los primeros posesores. Las villas normalmente, por ejemplo la de Beranes,
no quiere decir que el último posesor se llamase Veranius, ¿no? Pero seguían siempre manteniendo el nombre del primer posesor, aquel que había edificado la villa. Después podía pasar, diríamos, esto por venta a otros propietarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero normalmente suelen haber una relación, digamos, de mantenimiento de nombre y por lo tanto también incluso en la terminación Ana quiere decir, o sea, bueno, pueblo o lugar de fulanito de tal. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan esas dos terminación más nombre romano, pues es bastante posible que esto sea o bien romanizado, por llamarlo así, que sea esto, bueno, esté relacionado con un origen romano. Pues bueno. muchas gracias. Yo creo que has respondido magníficamente a la pregunta. A Sánchez pregunta si es correcto denominar a la villae del Conventus Asturum cum como asturromanas en el discurso histórico de otras zonas, como Galicia utiliza galaico-romano o en otros países como Francia o el Reino Unido con villae galo-romanas o britano-romana. Sin embargo, aquí siempre se denominan villas romanas sin más. Sorprende cuando se usa el et nomino Astures antes de las villas y Astures en los siglos previos al Reino de Asturias. Gracias. Bueno, puedo contestar yo. Vamos a ver. El problema de la terminología es un problema bastante serio. Sí que se puede usar el término de villas asturromanas y de hecho se usa, ¿no? En la medida que uno quiera valorar la importancia del componente indígena en la realización de esas villas. Digo que el problema de la terminología es un problema muy serio porque ya el propio concepto de villa da lugar a equívocos también, ¿no? De hecho, en el libro también analizamos la evolución del concepto de villa a lo largo del tiempo en los autores clásicos, ¿no? Porque hay un debate bastante importante en la investigación actual sobre las villas, sobre qué tipo de yacimiento se corresponde con este concepto villa. De hecho, recuerdo el último congreso al que asistí sobre villas romanas, que fue en Palencia en el año 2018, gran parte del debate final del congreso estaba relacionado con el concepto de villa y sobre a qué se referían los latinos cuando hablaban de villa, ¿no? Entonces, la cuestión de la terminología es muy importante. Nosotros en este volumen hemos optado por ser bastante inclusivos en este sentido, evidentemente, ser bastante inclusivos y abrir bastante el abanico de lo que indicaba el término villa. ¿Por qué? Porque los autores latinos, incluso ellos mismos, muchas veces no se ponían de acuerdo sobre este concepto, ¿no? Algunos autores indicaban que el concepto villa tenía que ver o hacía referencia a un asentamiento ubicado en el mundo rural que tenía ornamentos, que tenía decoraciones, y de otros testimonios parece poder deducirse que las villas podían también no tener ornamentos, no tener mosaicos o no tener pinturas parietales, por decir algo. Con lo cual hay un poco de problemática con el concepto de villa, ¿no? Insisto, ya la pregunta villas arturo-romanas me hace en cierto modo gracia porque cualquiera de esos términos, perdón, puede dar lugar a problemática. Yo he leído muchas veces y se usa asturromanas como se puede usar romanas en la medida que se quiera valorar la importancia de ese elemento indígena, ¿no? Porque cuando hablamos de la romanización del territorio, ¿no? Esto es un tema, otro término, ¿no? El de romanización que ha dado lugar a muchos debates. Cuando hablamos de romanización creo que debemos entender la romanización como un proceso que se da en un doble sentido, ¿no? No simplemente las poblaciones autóctonas se ven romanizadas y adoptan las costumbres romanas, sino que también los romanos, cuando se sientan en un territorio, poco a poco se van impregnando de algunas de las costumbres y de los hábitos de esas poblaciones indígenas. Y esto lo sabemos también por las fuentes. Con lo cual, bueno, respondiendo de forma más precisa a la pregunta, sí que se puede usar el término de villas asturromanas. Es totalmente coherente, preciso y va un poco en consonancia con lo que se hace en otras regiones, ¿no? Pues muchas gracias, Diego. Juane pregunta si hubo villae en Amandi, Villaviciosa. ¿Quieres seguir tú o Narciso? Posiblemente sí, pero lo que pasa es que, vamos a ver, las excavaciones de villas son muy pocas. Las excavaciones de castros son muy pocos también. O sea, la escasez del número de las excavaciones nos puede llevar a eso. Se ha hecho una catalogación muy completa, aunque no estén excavadas ni parcialmente ni desde ningún punto de vista de los castros. Pero que yo sepa, de las villas asturromanas no se ha hecho una excavación completa. Lógicamente,
repito lo que dije antes, si hay más de 200 castros catalogados, no voy a decir yo que haya más de 200 villas, pero posiblemente sí, porque la población de los castros a algún sitio tendría que ir a parar. Lógicamente, descender de los montes de mediana altitud a las zonas bajas, a las zonas, los márgenes de los ríos, o crearse nuevas villas, como se crean, sobre todo en la zona costera, en la zona litoral, en la zona más llana, eso quiere decir que tiene que haber. Entonces, en Amandi, en concreto, yo la zona no la conozco, bueno, sí, la conozco, pero no la conozco desde el punto de vista de que haya ido allí a patearla para ver cómo está arqueológicamente aquello, pues posiblemente sí habría. Porque además, el mismo término, Amandi, yo creo que debe tener una raíz latina, que igual tiene que ver también con otras cosas, igual tiene que ver con un centro de culto. No, completando un poco, perdona Narciso, completando un poco lo que dice él, nosotros lo que hemos hecho en este libro es recopilar 26 yacimientos que, digamos que por sus características o por los restos que están relacionados o por las noticias de eruditos, pueden ser considerados o pueden ser tipificados dentro de ese concepto de villa. Pero esto no quiere decir, como decía Narciso en su intervención, que no haya más villas en el territorio asturiano. Vamos, estamos convencidos de que hay más villas y sobre todo muchas zonas de Asturias que todavía son bastante rurales seguramente ocultan bajo sus campos otros yacimientos que todavía no se han dado a conocer, ¿no? No es fácil detectar un yacimiento tipo villa, ¿no? A veces aparecen dispersiones de tejas, ¿no? Dispersiones de tejas de gran envergadura y esto puede indicar la presencia de un yacimiento romano, ¿no? Pero no es fácil siempre detectar esta presencia, salvo que se produzcan hallazgos, pues bueno, muchas veces el típico hallazgo del agricultor que arando con su tractor, pues de repente aparece un mosaico, aparecen los restos de unos muros, pero para detectar si es una villa, normalmente hace falta, o determinarlo de forma definitiva, normalmente hace falta investigación posterior. Y esto es lo que falta en Asturias. Falta bastante investigación de estos 26 yacimientos que se hayan excavado de forma científica y académica y con resultados que hayan sido transferidos a la comunidad científica y se hayan divulgado. Prácticamente podemos hablar del caso de Beranes, del caso de Murias de Beloño, pero la excavación ya es bastante antigua, del caso actual de la Villa de la Estaca, pero nos falta Priañez también, pero nos falta muchísima investigación, ¿no? Entonces esto puede dar lugar, claro, parece, hay villas, puede haberlas, los topónimos pueden ser un indicativo de que haya la presencia de una villa, pero no es un indicativo siempre definitivo. Además del topónimo hay que analizar la diplomática medieval, hay que analizar si hay restos arqueológicos asociados, noticias de los eruditos locales que muchas veces nos iluminan en relación a la presencia de una villa en un determinado asentamiento. Hay mucho más detrás, ¿no? Hay un proceso de investigación muy importante que desgraciadamente no siempre se desarrolla, ¿no? Entonces, queda ahí mucho por hacer. Nosotros precisamente con este libro la intención es dar a conocer la riqueza que tiene Asturias en esta cronología, en otras muchas también desconocida, pero en época romana también tiene esta riqueza, en este periodo y en este tipo de asentamientos existe esta riqueza y existe este elemento del patrimonio cultural que con apoyo de la administración puede dar lugar a muchísimos recursos, ¿no? Se estima que de cada persona que visita un yacimiento arqueológico tiene una repercusión de otras 4 personas que después van a visitar ese yacimiento, ¿no? Pues esto es así, esto es así. Bueno, nos pregunta Óscar Vigón, ¿qué se conoce de la Villa de Rodiles? ¿Se conoce algo sobre su origen o el porqué de su emplazamiento en esta zona? Gracias. Vamos a ver, Patricia, ¿quieres responder tú? El micro. Vale, sí, es que tenía el micro desconectado. Sí, sobre esta pregunta, pues hay que decir que actualmente no es una de esas villas de las cuales tengamos mucha investigación actualizada, una puesta a punto que echamos en falta, pero los primeros indicios que tenemos sobre esta villa son en el siglo XIX. El primero que cita no una villa, sino un castro en esta zona es el erudito Vigón. Posteriormente, ya en el siglo XX, Cabal, en la década de los 50, profundiza un poco en el estudio del territorio de esta zona. Ya empieza a hablar de varios conjuntos de tégula, con lo cual ya permite el introducir unas cronologías romanas y descartar esa primera posibilidad, ¿no?, de que fuese un asentamiento tipo castro. Parece que también se documenta para esta primera intervención una moneda de oro, una pieza de vidrio, que hoy día está en paradero desconocido, con lo cual todo eso pues ya empieza a dar los primeros indicios de una posible villa. Es cierto que en la proximidad de la zona que se conoce como San Lorente se hacen también unas intervenciones, aparecen unas tumbas
las cronologías coinciden, aparecen más materiales latericios, más tégulas y todo eso también en cercanía a pues lo que es la zona de la griega, la importancia que va a tener para esa cronología romana, lo que hablábamos antes, ¿no? de esa contextualización de ese territorio y de ese acceso viario en este caso a la vía de la costa. Todas estas características parece que van perfilando que pueda ser una de esas enclaves tipo villa. Hay que decir que también en el 59 el erudito José Manuel González realiza intervenciones en la zona y habla ya, pues también documenta ciertos restos, ciertas estructuras que son las que formarían parte de este espacio agropecuario relacionado sobre todo según su interpretación, con establecimientos tipo vivienda, con lo cual podrían ser parte de almacenamiento, de alojamiento de esa parte, de esa pars rústica. En definitiva, tenemos, como decíamos al principio, ¿no? Una información que está muy dispersa, diversos investigadores hasta el 59 y a partir de ahí en adelante no se ha realizado ningún trabajo de campo, ninguna actualización que nos permita pues un poco lo que venimos comentando todos, ¿no? Esa necesidad tenemos documentados ciertos enclaves tipo villa, posiblemente haya muchos más, pero de tenerlos documentados a la fase ya de profundizar en cada uno de ellos, pues nos faltaría esas intervenciones, ¿no? Que son tan necesarias. Juana de Martínez, muchas gracias. Patricia, Gracias. Te pregunta si podrías contar algo más sobre el castillo de Siones al que habías hecho referencia en tu ponencia. Bueno, no soy experta en cronologías medievales. Sobre el castillo de Siones hay que decir que igual que hay otros muchos castillos que claramente se sabe que es un castillo, para el caso de Siones, el propio, que lo acabo de mencionar, José Manuel González, en un estudio que realiza en el 72, pone este caso, el de Siones, como uno de esos enclaves para él que no queda, digamos, de difícil interpretación y que no quedaba tan claro que fuese un castillo, ¿no? Para estas cronologías, digo, para esta investigación del 72. Bien, es cierto que posteriormente, para el tema de castillos medievales que se están investigando en la Universidad de Oviedo desde el equipo de Avelino González, en un trabajo publicado en el 2018 sí que aparece ya catalogado este caso, el castillo de Siones, como castillo, como fortaleza medieval. Pero no hay más información, no hay un trabajo, lo que estamos diciendo, ¿no? Que para poder yo aportar ahora mismo más datos en específico sobre las características de este propio castillo, ¿no? Pues muchas gracias, Patricia. Gracias. Vamos a trasladar las dos últimas preguntas. Si os ruego brevedad en la respuesta. Una es de Pablo Vázquez, que comenta que en las cercanías de Beranes están las Murias de Beloño, su estado hoy es un poco triste. ¿Alguna perspectiva de seguir los trabajos en ella? Yo me presento voluntario, ya lo digo directamente, para seguir los trabajos allí. Es lo que pasa en otras muchas villas. Pensad que cada uno de estos 26 yacimientos, alguno que ya ha desaparecido, tiene muchísimo interés, ¿no? O sea, cualquiera de estos yacimientos tiene muchísimo interés y tenemos alguna información, ¿no? Estoy pensando en el caso de Puelles, ¿no? Cerca del conventín de Valdedios, que cuando fui allí a visitar la villa, me acuerdo de algunos lugareños que venían allí y decían, vais a trabajar en la villa, nosotros estuvimos hablando de que había que poner dinero para excavar en la villa. O sea, hay muchas personas que quieren que esto se haga. Claro, no es fácil, ¿no? Insisto, es necesaria la implicación de la administración pública, es fundamental. Nosotros podemos solicitar permiso, pero luego hay que pagarle al personal, hay que hacer una serie de investigaciones. No se trata de ir allí y excavar, se trata de ir allí a excavar de manera científica, para que los datos que aparezcan después puedan ser trasladados académicamente y puedan divulgarse también entre los lugareños, entre las personas, entre la gente de Asturias, para que se conozca lo que realmente había allí, ¿no? Que es nuestro pasado, y esto es interesante siempre. Entonces, perspectivas para excavar en Murias de Beloño, que yo sepa, las mismas perspectivas que hay para excavar en el resto de villas. Nosotros hemos hecho alguna tentativa de excavar en alguna de estas villas y de momento no hemos tenido fortuna, pero no vamos a cejar en nuestro empeño, porque desde luego, digamos, sería lo que deberíamos hacer después de haber publicado este libro, ¿no? Primero, hemos decidido poner en conocimiento del público en general la riqueza patrimonial que existe de este territorio. Creo que esto era una labor
muy importante, ¿no? Porque había estudios originales, estudios iniciales, estudios anteriores, pero faltaba colocar este discurso de las villas en Asturias en un nivel, desde mi punto de vista, superior, ¿no? Que es el nivel internacional, ¿no? Que todo el mundo sepa que aquí en el territorio, en el noroeste, existió romanización, existió presencia romana, existieron vilae como en otras partes del imperio. Una vez que hemos conseguido eso, colocando este libro en las principales bibliotecas del mundo, ahora es el momento de decir, señores, vean ustedes la riqueza patrimonial que hay aquí en Asturias y vean ustedes las posibilidades que puede ofrecer desde el punto de desarrollo del patrimonio cultural la excavación de este tipo de yacimientos, ¿no? Este es el paso siguiente. Entonces, perspectiva, hasta donde yo sé, no. Gente que tiene voluntad de que esto salga adelante, bueno, mucha, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Villa de la Estaca, ¿no? Que con muy poco presupuesto, con muy poca financiación, pues han hecho hallazgos espectaculares, ¿no? Están saliendo mosaicos impresionantes y siguen peleando ahí con muchísima ilusión para seguir sacando esos restos adelante, ¿no? Esto es lo que pasa cuando uno excava una villa romana, ¿no? Que aparecen cosas, salen restos y son restos que le interesan a todo el mundo y que son restos que generan visitas. Y en la Estaca está sucediendo que muchas personas acuden a visitar el yacimiento, ¿no? Se genera ese interés, ¿no? Pero evidentemente hace falta una apuesta inicial. Técnicos capacitados que estén dispuestos y esa apuesta inicial por parte de la administración que haga posible que estos restos salgan a la luz. Qué importante, Diego, lo que acabas de decir del rigor científico en la investigación y un trabajo concienzudo y con criterio y con la administración, por supuesto. Es fundamental porque la arqueología es destructiva. Si excavamos sin dejar constancia de forma rigurosa de lo que hemos excavado, no valdría para nada. No valdría para nada esa intervención. Era mejor no tocarlo, habríamos destruido el yacimiento, ¿no? La última pregunta que voy a plantear es la de Michael Wilkinson, que pregunta si existen evidencia de continuidad de ocupación y culto en general en las villas en la época visigoda o más bien abandono. Bueno, ¿alguien quiere contestar o contesto yo? Sí, existe. Contesto. Bueno, a ver, depende en qué contexto estemos hablando. Si hablamos en el contexto asturiano, pues el mismo problema, ¿no? 26 yacimientos de los que se han excavado muy pocos, pues cómo podemos hablar de continuidad, ¿no? En época posterior, si ni siquiera hemos excavado en esos lugares, ¿cómo podemos hablar de continuidad, ¿no? En Veranes hay algunos elementos que nos pueden hablar de una continuidad en época posterior, ¿no? Pero ya vincularlo, esa arqueología germánica es compleja, ¿no? Yo estoy pensando en casos en Galicia, por ejemplo, en los que han aparecido encima de las villas necrópolis suevas, ¿no? Necrópolis de época sueva. ¿Qué hacían? Bueno, pues es lo natural, ¿no? Una villa se abandona y cuando llegan otras poblaciones tienen materiales en superficie muy útiles que pueden reutilizar para construir, por ejemplo, una necrópolis. Otra circunstancia que se da es reutilizar la villa, por ejemplo, con fines productivos, ¿no? Esto se da muchas veces. De esto habla, por ejemplo, una autora, Chavarría Arnau, ha hablado bastante de todo esto, lo que es la reutilización de las villas una vez que se abandonan, ¿no? Y esto quiere decir que una vez que la villa se abandona, pues otras poblaciones se asientan allí y ya no les interesa ni el mosaico ni las termas, sino que les interesa, pues a lo mejor construirse una pequeña vivienda, agujereando los mosaicos y construir una vivienda sobre esa estructura anterior, ¿no? Con lo cual sí que se da reocupación en épocas posteriores, pero no siempre es fácil detectar qué civilización o qué cultura se asienta posteriormente, ¿no? No siempre la evidencia material nos permite llegar tan lejos, pero sí que hay casos de época visigoda. En Asturias, hasta donde yo sé, no existen esas evidencias tan claras de decir, ay, aquí estuvieron en época visigoda, hubo asentamiento, no sé si podéis completar vosotros, pero yo así por las noticias que tengo... A ver, bueno, sí. Que me pase. Sí, se oye, Narciso, se oye. Bueno, voy a poner dos ejemplos solo. En Veranes, el Torresón de San Pedro, era una iglesia que estuvo utilizada durante muchísimo tiempo, y eso lo sabe muy bien Patricia, ¿no? Y estaba hecho sobre no sé si sobre parte de las termas o sobre lo que podía haber sido, en todo caso, una construcción de la villa romana que existía allí antes, ¿no? Y el segundo ejemplo es el ejemplo de Balduno, donde justamente encima de las termas es donde está la iglesia actual, que sí, que es del siglo XVIII, pero antes de esa iglesia que existe actualmente existe otro centro de culto cristiano, que en sus orígenes pudo ser una basílica paleocristiana. Eso significa que en un momento dado, pongamos por caso, siglo VI o VII o VIII después de Cristo, las termas habían perdido toda su funcionalidad. La gente vivía ya organizada de otra manera.
No vamos a decir que estaban todos sometidos, dependientes de unos de otros. Y entonces el centro de culto estaba allí, se aprovechó aquellas construcciones que ya existían para hacer un enclave destinado a los cultos cristianos, que después tradicionalmente se ha ido conservando, aunque sea con unas edificaciones posteriores. Caso que decíamos de Grases. En Grases la primitiva iglesia no estaba en Grases donde está ahora, sino que estaba en otro lugar, como saben muy bien los de Villaviciosa, ¿no? Pero se trasladó allí y se traslada justamente con ellos la inscripción al Lugobio tabalieno. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vicente. Sí, quería hacer una puntualización, porque como la pregunta es un poco doble, continuidad de ocupación, sí que es verdad que en las villas romanas se siguen utilizando hasta el siglo VI. Ya creo que he comentado cómo bueno, pues continúan incluso con la construcción de hornos, etcétera, etcétera, para continuidad, sí, por supuesto, hasta el siglo VI, incluso pues esto, o sea, eso es época visigoda, sueva, lo que podríamos llamar. Que hay, como decía antes Narciso, que hay continuidad de culto, pues en unos casos parece ser que hay algunos, como en Benares, por ejemplo, que sí que hay un culto cristiano, y en cambio en otras se atestigua que pues los habitantes debían continuar, diríamos, con sus cultos paganos. Es decir, que eso depende del sitio, ¿no? Pero que continuidad en las villas, sí, por supuesto. No todas, pero la mayor parte de ellas subsisten. Cambian, diríamos, las habitaciones de ocio y les dedican a otra serie de cuestiones. A veces es posible por un cambio también de mentalidad. Si el dominus o el antiguo dominus es cristiano, pues meterá, diríamos, su dinero en otras actividades de tipo estético o incluso de culto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí, se sigue manteniendo. Vale. Pues muchísimas gracias a todos. Queda únicamente comentar dónde se puede adquirir la publicación. En relación a eso, vi que había alguna cuestión sobre esto. Vamos a ver, el precio del libro sí que es verdad que es elevado, porque hemos optado por presentarlo a una editorial de muchísimo prestigio. También es cierto que algunas de las ayudas que nos han concedido llevaban vinculado el hecho de que fuera una publicación en una editorial académica de prestigio, ¿no? Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. El precio no es real, 240 euros, ese precio que se dice ahí es el precio para las instituciones. Para los particulares, los privados lo pueden adquirir por 90 euros, que somos conscientes de que sigue siendo una cantidad muy elevada para un libro, evidentemente, ¿no? Sí que es cierto que hay una copia del libro en la biblioteca de la Universidad de Oviedo, hay otra copia del libro en el Museo Arqueológico de Gijón, y creo que el Museo de Oviedo también tiene una copia que ha adquirido recientemente. Con lo cual, la Biblioteca de la Campa Torres. La Biblioteca de la Campa Torres. Con lo cual, nosotros a través de la divulgación y trataremos también de que por otros medios pueda llegar el libro a todo el mundo, evidentemente, ¿no? Porque, insisto, siempre tiene que haber ese doble objetivo. El mundo académico, evidentemente, tratar con especialistas, pero también es necesario que las personas del territorio conozcan la riqueza patrimonial que atesoran. Pues muchísimas gracias. Nos preguntan también por la catalogación, pero ahí sí que os agradecería que nos mandaréis un correo electrónico para que cuando remitamos la grabación de esta ponencia podamos darles referencias de dónde pueden... No sé si habéis leído el mensaje. Sí, acabo de escribir a Violeta para darles información. Ah, vale, fenomenal, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Esperamos volver a teneros en alguna otra ocasión con nosotros a través de estas teleconferencias, Mejor presencialmente, si puede ser. Dime. Digo, mejor presencialmente, si puede ser. La próxima vez a ver si es presencial, a ver si podemos hacerla presencial y en Villaviciosa. Exactamente. Estaremos encantados de acogeros allí. Estamos de acuerdo y muchísimas gracias por organizar el encuentro. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.